Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 12 de marzo del 2026, con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Señores, y obviamente ayer fue todo un toque de queda, todo el mundo enfocado en ese juego de la Serie Mundial ¿no? Entre nuestros hermanos venezolanos y ese equipo dominicano con tantos trabucos. La verdad es que el equipo venezolano también es muy bueno. Y pudimos ganar. Estábamos los dos invictos. Y nada, ayer después las calles por mi casa parecían como cuando gana el Licey o algo así, la bulla, los carros tocando bocina y todo ese tipo de cosas. Pero felicidades al equipo dominicano, nos asustaron sí al final, en el noveno inning pensamos, pero ese equipo realmente es un trabuco. No solamente es la ofensiva de una cantidad de rudilantes estrellas de las Grandes Ligas, y yo no sigo mucho el béisbol, yo soy más basquetbolista, pero la defensa también, ese equipo es muy bueno, el equipo dominicano. Hicieron buen papel los venezolanos, que estaban dándonos mucha cuerda el día previo de si que nos estaban esperando, que si queríamos a los dominicanos, esto y aquello, pero ahí se jugó y se disfrutó y se gozó, y nosotros como los venezolanos son hermanos de nosotros. Qué bueno, felicidades al equipo y augurarles más éxitos. El viernes, o sea, mañana jugamos contra Corea y a Venezuela le toca jugar contra Japón, que ahí está Otani y otro pitcher, yo no sé cómo se llama, Mayayata, una cosa así, pero que es una estrella también. Ese es un equipazo también. Son los campeones, de hecho, campeones de la pasada serie mundial esta, de verdad, porque esta sí es mundial, porque la Major League es donde se juega el mejor béisbol del mundo, pero en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Estados Unidos que clasificó a retazo porque le ganó Italia. Señores, Italia dejó fuera a México. En Italia juegan béisbol, para que ustedes sepan. Para que sepan. Bueno, tienen que estar mis amigos mexicanos, como cuando jugaron los otros días en un torneo de CONCACAF, creo que fue en fútbol, que casi pierden con nosotros. Y duraron un mes hablando, porque ellos tienen muchísimos programas de talk show, hablan de fútbol como cosa loca. Pero ellos lo que juegan es pelota, sí, nosotros jugamos pelota, pero ya estamos jugando fútbol también. Y pronto seremos una potencia, porque la verdad es que esta islita da para todo. Aquí hay de todo. Bien, felicidades al equipo, su manager Pujols y a todo el staff, todo el equipo. Felicidades. Vamos a esperar que sigamos ganando. Las expectativas son altas y cuando son altas, los desengaños también son, pues, dolorosos. Sin embargo, para ser campeón hay que ganarle a todos. A todos. Igual que en tenis, para tú subirte al podio, tú tienes que haberle ganado todo lo que te tocó jugar. Y así es aquí, no puede ser de otra. Si tú quieres ser el campeón y ponerte el anillo de campeón o la medalla de oro, tienes que ganarle a todos. Eso es lo lindo y bello del deporte. Bueno, llegó el presidente Abinader de por allá de Chile, que estuvo en la toma de posesión del presidente Kast. Medio país está en Miami a propósito, porque uno lo ve en las redes. Ahí vi a Leonel Fernández, el presidente Fernández, saludándose con Collado, el ministro de Turismo, y el de Deportes, que pelean en pareja allá en el estadio en Miami. Qué bueno, qué bien, perfecto. Eso es civilidad, eso está muy bien. Bien, la guerra, señores. Muchas informaciones, declaraciones de Trump, igualito. Lo mismo que le he venido diciendo durante la semana completa. Hoy una cosa, mañana otra, se contradice, incoherencias, la misma cosa que plantea ahora, ahorita dice otra cosa que eso lo vamos a ver. Decisiones de la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles, volvió y se disparó el petróleo porque, como yo les advertí ayer,
las declaraciones del ministro de Energía americano, Wright, de que habían cruzado, escoltado un buque y tuvo la Casa Blanca que salir a desmentirlo. Yo le dije, podrán buscar toda la guardia, la fragata, los destroyers, los portaaviones, y con que los iraníes tiren un misil, yo le dije, ¿verdad? Un dron, y agarren y prendan un tarquero de eso, no va a cruzar nadie por ahí. Pues bien, aparte de los 3, 4 cargueros que ayer comentamos que fueron incendiados en el estrecho de Hormuz, ahí en esta zona de influencia, su zona de influencia, ayer ya fueron, porque tenemos unas diferencias horarias, ayer ya fueron incendiados 2 petroleros. Por ahí no va a cruzar nadie, señores. Se anunció la liberación de 400,000 barriles, Estados Unidos 172 millones de barriles, 400,000 barriles, no, 400 millones de barriles. 400, ahorita lo vemos. Francia, Alemania, todos los países están para tratar de bajar. Sin embargo, el petróleo se disparó de nuevo. Obviamente, porque el problema ahí es la realidad de una guerra que no tiene previsión de corto plazo de que se vaya a acabar y el impacto que eso tiene en petróleo, en otros commodities, yo le decía a ustedes, minerales, cantidad de minerales, desde la insignificante piedra caliza, piedra es el mineral que se usa para las acerías, las siderúrgicas, hasta el ácido sulfúrico, los nitrogenados para los fertilizantes, es todo que se va a afectar, el ácido sulfúrico para las plantas donde se procesan semiconductores, microchips. Es complicado el asunto, señores, extremadamente complicado, para ni hablar de lo pedestre, ¿no? De lo que todo el mundo entiende y ve inmediatamente, que es los combustibles, el crudo, el petróleo, la gasolina, el gas natural, la bomba de gasolina cuando te sube y dispara. Yo le decía ayer Trump dijo en su discurso de la Unión, alardeaba de que habían logrado bajar. No ha hecho nada, porque no es verdad que se hicieron inversiones ni se han hecho, pero obviamente por situación normal de la economía habían ido bajando los precios, mayor producción, mayor suministro de la OPEP, y dijo él que estaban, bajó a 1,68, algo así, dijo el discurso de la Unión los otros días, no hace ni un mes, ahora cualquier cosa hace un mes, vamos a suponer. Y no era verdad, estaba en 2,60 y pico, 2,68, 70 por ahí, pero como quiera, él buscó, yo dije, eso es, como Trump es un gran mercadólogo, él agarró alguna refinería en Oklahoma, en un monte por ahí donde está la refinería, la bomba que le queda al lado, la estación de combustible, y ahí estaba seguramente a 1,60, porque él no se iba a inventar un número tampoco del cielo, él cogió uno, el que le convino, el que lo convenía, y así hacen aquí cuando dan discursos. Eso lo hace todo el mundo. Bueno, cogió ese, pero en realidad el promedio el promedio de la Unión de Estados Americana, de Estados Unidos, imagínense, era 2,68 por ahí. No $3, pero ya se metió a 3,54. En California anda a $8 el barril, el galón. Imagínense usted que usted llenaba su tanque, vamos a suponer, con $10, y ahora tiene que meterle 16 semanal. En Estados Unidos, yo le decía los otros días, hasta un chele en el supermercado hace sentido, mueve la aguja, la diferencia para muchas personas. Esa es una realidad y ahí está la cosa. Vamos a ver algunos detalles, como les digo, de las contradicciones que ha venido habiendo. Resultados que ha habido, los ataques, ya sabemos que están fuego para allá, fuego para acá, los tanqueros, los ataques a Bahrein, a Omán, a Dubái, Emiratos Árabes, el porqué que busca en esa guerra asimétrica Irán, porque no tiene manera de competir con Estados Unidos, ni siquiera con Israel ya, y con la destrucción total, y Trump alardeando de que yo acabé ya, pero el problema no está ahí, el problema no es operativo, el problema no es táctico. Esos son términos que se usan en la guerra, en esto, pero sino estratégico.
¿A qué fuiste? ¿Cuál es el objetivo de tu final, de eso que tú has hecho? ¿Sopesaste las consecuencias, la relación beneficio-costo? Convocaste a todas las partes. Mira el lío que tiene con Francia. Dice, no, nosotros no vamos a pelear. España dice, no hay guerra, ni vamos a apretar las bases. Inglaterra tampoco quería, porque son países que dependen de ese gas natural que pasa para Europa. Todas esas conclusiones, todas esas cosas que están ahí, yo les decía ayer, señores, pero hasta un niño de 10 años, hasta los chinos de Bonao sabían que esto que estamos viendo iba a pasar. Eso pasó en el 73, eso pasó en el 79, cuando el ayatollah se llama, le dice Jomeini el de ahora, pero el de entonces que destutanó y destruyó y sustituyó al Shah Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, fue en el 79, 1979, me había ido yo a estudiar en septiembre, agosto, por ahí, cuando el ciclón David, me había ido a estudiar para afuera. Y eso fue como en 79, algo por ahí, como en octubre, noviembre, o algo así. Y se llamaba el ayatollah Ruhollah Khomeini, que duró muchísimos años ahí, después sustituyó este otro. Esa gente tiene otra visión del mundo, es una teocracia, esa gente se inmolan, esa gente el martirologio, eso no puedes ver las cosas como la vemos los occidentales. Entonces se calculó todo eso, se convocó, por ejemplo, cuando Irak, que fue una metida de pata del presidente Bush, los tuvo que reconocer, se fue de que arma de destrucción masiva, no apareció nada, ahora es con lo del uranio enriquecido, que sí que se sabe que está, pero se estaba negociando, se negoció cuando Obama. Entonces, mucha gente entiende que esto no se ha sopesado adecuadamente, que esto se ha hecho para tapar cosas internas que siguen saliendo como quiera. Es un clavo, clavo otro clavo, saca otro clavo y si no se quedan los dos hundidos ahí, bueno, veremos. Pero las consecuencias eran previsibles y las estamos viendo. Vamos a seguir analizando. Puede ser mañana yo te traiga y lea, por ejemplo, del conflicto en el 79, en el 73, un libro que yo lo tengo ahí de cabecera siempre, sobre la historia del petróleo y eso. Porque usted oyó lo que dijo ayer el ministro de Energía, que yo se lo comenté aquí, que había pasado un tanquero y tuvo la Casa Blanca que salir a la media hora a desmentirlo. Y el de jefe de Estado Mayor dijo, no, pues no tenemos, no podemos, es muy riesgoso. ¿Cómo vamos aún lo que dijo Trump? Porque Trump está viéndolo como un juego de Atari. Vamos bombardeando y él ve en los videos lo que le presentan y en tiempo real, y bomba y bomba y bomba, pero con eso no se domina un régimen que tiene 90 millones de habitantes. Usted está mal. Entonces todo eso debió calcularse muy bien y seguro que hubo gente que advirtió y los países limítrofes que están hoy, ellos nada más dicen que nos vamos a defender, que no sabe, vamos a aplicar todas las, pero nada más se están defendiendo porque ellos saben que si le atacan también a Irán, Irán que le está atacando bases e instalaciones militares americanas, cosas de almacenamiento, porque ya lo que quiere es poner presión en una guerra asimétrica. Asimétrica significa que hay una parte que es todopoderosa, como Goliat, el gigante, y en la otra está el chiquitico David. Es asimétrica. ¿Cómo puede competir con la nación más poderosa del mundo en armamento y todo? Y lo han explotado todos los armamentos que tenía, los aviones de cuarta generación ya, con unos aviones furtivos que ni siquiera los radares lo toman, se montaban encima y ¡bum! Una bomba, un misil dirigido, y lo han acabado, obviamente. Entonces Irán, ¿qué es lo que tiene? Otras armamentos y sorpresas. Lo del el estrecho de Hormuz. ¿Ustedes quieren que el petróleo se meta a $200 el barril? Pues nosotros lo vamos, síganos atacando. Eso es lo que ellos tienen. Y lo que Estados Unidos tenía antes de ir a los hechos era también esa. Yo te voy a hacer lo que te estoy haciendo, sin tener que llegar ahí. Pero ya estamos en eso. Bueno, les dije que ahorita vamos a ver esos detalles, pero tenemos dos temas importantes locales. Ayer, en estos días, el senador Fernández, Omar Fernández, planteaba lo del
el anticipo, que debía eliminarse eso. Fabricio Gómez Mazara de Promipyme también lo planteaba, porque él está viendo lo que sufren las pequeñas y medianas empresas, pero el senador Fernández había venido motivando de hace tiempo, algo que nosotros también aquí hemos sido religiosamente puntuales en exigirlo, lo de la indexación salarial. Primero porque a mí también me beneficia y a todos nosotros. Y eso es algo irregular e ilegal que el gobierno bajo asuntos de presupuesto, lo ha legalizado y entonces nos clava un impuesto ilegal. Ayer, el senador Fernández, que ya es senador, se juntó con 45 diputados. Ahí estaba Charlie Mariotti, que es del PLD, estaban del PQD, del PRD, de los diputados que hay, y fueron 45 legisladores más, y depositaron ante el Tribunal Constitucional un recurso que deje sin efecto esa jugada presupuestaria que hace el gobierno todos los años para no indexar ese salario, que debe ser lo correcto para que las personas mantengan su poder adquisitivo, el valor real de su salario, porque se erosiona con la inflación. Entonces el gobierno te cobra y te cobra y te cobra y te está cobrando un impuesto sobre casi 18,000 pesos que no debiera. Y obviamente son 700, casi 800,000 personas, 730,000 personas que están afectadas por eso. Y el gobierno dice que, porque me van a reducir los ingresos. Pero a 700,000 personas se le pueden reducir los ingresos, al gobierno no. Eso se aplicó cuando Magín era director de Impuestos Internos en el 17. Y hasta ahora no se ha querido restituir el valor real del poder adquisitivo de nosotros los ciudadanos. El senador Mariotti, este es Mariotti Paz, este es hijo del otro que fue senador Mariotti, dice que es un abuso fiscal. Y los abogados que están representando a esos legisladores que se unieron son Manuel Fermín, mi amigo Manuel, y Félix Nova Iciano, señalando que esos que hace el gobierno a través del presupuesto todos los años para no indexarnos los salarios, para que dejemos de pagar impuestos por ese tramo, vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica, porque si una ley dice, una ley orgánica además, dice que debe hacerse A, B y C, tú te inventas otra para decir que no, vamos a hacer ahora Z. Eso viola la seguridad jurídica, es correcto. La igualdad tributaria, todos somos iguales ante la ley, porque a uno sí, a otro no, a otro le dan hasta exenciones fiscales. A nosotros nos dan, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? Patadas fiscales en la boca y el estómago. Nos sacan un dinero de los bolsillos de manera ilegal, ilegítima, y aunque lo legalicen, por eso ellos están diciendo que es inconstitucional. Vamos a ver dónde va. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ayer decía, y vieron cómo yo manejé las declaraciones que dio Yayo San Lobatón, que decía, no tenemos problema de suministro. Yo decía, no, el problema no es enfocarlo por ahí. El gobierno está preocupado y ocupado, tenemos unos planes. Y yo decía, sí, pero ya yo venía pidiéndolo. Ayer el CONE, Asociación de Industria, decían, pero preséntenos, los tenemos que saber a qué nos vamos a tener. Tenemos que tomar previsiones para manejar el riesgo. O sea, ahí estábamos todos al unísono en esa petición. Y aunque la expresión del nuevo ministro de Industria, Yayo San, era un poco como que no hay que preocuparse, un poco parecida a la de Joel los otros días. Yo, no, hay que preocuparse. Él decía, sí, estamos preocupados y ocupados, tenemos unos planes, pero no se le ha presentado a la población. Ahora que el presidente llegó, que se discuta, porque obviamente el problema no es de suministro, y él tenía razón, sino financiero. Y ahí era que mi amigo Joel había como que subestimado la situación, la había visto muy por arriba sin entrar en los detalles. En los detalles es que está el demonio, como dice el refrán. Y el problema es financiero para el gobierno. ¿Cómo vamos a hacer con el subsidio de los combustibles mensuales? Ya hoy es jueves, ayer cerró en 90 de nuevo. 90 y tanto el barril, ahora mismo está en 93, lo veía hace un ratito. Llegó a picar de nuevo a 100 ayer.
Estoy hablando del West Texas Intermediate, entonces, que es el que se usa para acá. Mañana, cuando el gobierno anuncie el subsidio, si fueron 544, usted verá que eso se mete en 800, 700, como si nada. Vamos a verlo mañana y el lunes. Mañana se anuncia en la tarde, no lo podemos ver en la mañana, pero el lunes lo vamos a constatar aquí como hicimos en esta semana. Y yo le dije, usted verá que va a ser 500 y pico, el doble, triple de lo que fue la semana previa a la guerra. Y así ha sido. Bueno, entonces ayer yo daba otras declaraciones, un poco más todavía poniendo en contexto, y decía que el gobierno tiene que destinar 1.700 millones en subsidios solamente por lo que ha generado la guerra del Medio Oriente, lo que va de guerra. Y que aunque existe una reserva de 12.000 millones, el subsidio, eso es insostenible. Y se requerirán ajustes. Ya aquí está diciendo que el gobierno no va a poder seguir subsidiándonos los combustibles como lo ha hecho durante prácticamente los 5 años de administración. Llamó a la unidad de los sectores económicos y políticos para afrontar la crisis. Justamente lo que nosotros hemos venido planteando acá desde que esto arrancó es que el gobierno tenía que sentarse, analizar y ver porque esto no pintaba bueno y teníamos que tener contingencias y un margen, y que desafortunadamente el gobierno con sus políticas de gasto tenía poco margen de operación, de gestión para administrarse, porque ya el vaso estaba lleno hasta arriba. No es lo mismo cuando está por la mitad, que tú puedes seguir echando hasta aquí, espérate, pero ya está ahí, cualquier gota se va derramando. Entonces, es algo importante lo que dice el ministro Lobatón, que el esquema actual de subsidio no es sostenible en el largo plazo. 100% de acuerdo con él. 100%. Y por eso era que decía, ya era hora de que el gobierno hubiese presentado por lo menos las alternativas y las posiciones, como le pedía el CONEP ayer, como lo hemos venido nosotros pidiendo por aquí, que todos estamos hablando el mismo idioma y es importante. Y lo de la unidad, eso está muy bien también. Bueno, de hecho, el presidente Fernández ayer sugirió al gobierno que mire a ver cómo contacta a los países productores de la zona, Brasil, Venezuela, etcétera, para ver si se puede estructurar alguna nueva modalidad como Petrocaribe. Depende, yo le decía, de esos países y de las situaciones coyunturales que estamos viviendo en el mundo actual, pero la peor diligencia es la que no se hace. Y no hay que asumir de entrada que el otro te va a decir que no. Si el otro te dice que no, pues perfecto, pero al menos tú hiciste la diligencia. No hay que ser tan negativo en cuanto a eso. No sería sencillo, pero bueno, no es lo mismo ahora que cuando estaba Chávez, cuando logramos Petrocaribe, pero así es la cosa. Vamos a ver. Bueno, o sea, digo eso porque ayer el presidente Fernández le hacía esa propuesta al gobierno y eso que pide ya de unidad entre los políticos y el sector empresarial. Aquí todos sabemos la realidad de lo que está pasando y estamos convocados a colaborar en esa crisis y yo creo que eso es lo importante. Entonces ayer le decía, bueno, no tiene novedad que Estados Unidos y que Israel ataquen todo lo que sigan atacando en Irán. No hay diferencia con eso, es obviamente. Ahora, que Irán riposte de mala manera y con fuerza atacando a Israel y atacando a los países de la zona, Irán, dice la prensa de ayer, guerra contra Irán parece no tener un final claro. Los iraníes descartaron entrar en conversaciones, ya hemos estado negociando y vienen y nos bombardean, no vamos a negociar nada. Trump dice que sí, que ellos están interesados en hablar. Entonces, ahora vamos a ver esos detalles. En Emiratos, casi 3 docenas de drones fueron interceptados en los Emiratos. En el Golfo, la muerte de 6 personas, heridos 122 en Bahrein, 100 misiles balísticos, oiga la cantidad, y 175 drones. 140 militares estadounidenses heridos, 8 militares ya muertos, 7 y 8 gravemente heridos, pues de ahí puede que fallezca alguno, 1.200 personas en Irán, en el Líbano 397, 400 casi, y en Israel van 12. Y los iraníes, en lugar de amilanarse, le dicen, incluso el ministro de Seguridad de Irán, dice, aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán,
ten cuidado de que no seas tú el eliminado. Eso es respondiéndole a las amenazas que Trump le hace, que si minan el estrecho de Hormuz, que lo están minando, y yo le decía, aunque le desbaraten la armada, Rusia no tiene barcos en el Golfo, en el Mar Negro, porque los ucranianos sin armada marítima le ha destruido con los drones marítimos que tiene todos los barcos, y esto está... Entonces, es complicado. Aramco, la más grande, la petrolera saudita, está tratando por un oleoducto que tiene, que sale por el Mar Rojo, por el otro lado, de mandar al máximo 7 millones de barriles, estaba mandando unos 5, para ver cómo compensa la situación. Ahora, Irán desató una ofensiva. Yo le decía que Estados Unidos y que Israel estén suapeando el piso con Irán, eso no tiene noticia, eso ya no es noticia. Trump dice, no tienen puertos, no tienen radares, no tienen misiles, no tienen drones, no tienen nada, y es verdad. Y no tengan, ahora, no pueden ir a atacarle la isla de Ger, donde el 90% de las instalaciones energéticas están, porque ahí sí se va a armar el lío del mundo, porque ahí se afectan, es como una puñalada que se esté dando un harakiri usted mismo. Pero Irán siguió atacando. ¿Por qué Irán ataca a Dubái, a los Emiratos? Porque ese es como el centro del mundo. Dice Irán que le va a atacar ahora los centros de los bancos que están todos en esa zona. Ya le han atacado centros de data logística de Amazon. Es para complicar la situación del mundo y que Estados Unidos tenga que ceder. Ellos no tienen armamento, solamente entonces lo que tienen, de lo que disponen, lo están usando estratégicamente. Ahora atacando el aeropuerto internacional de Dubái, el más congestionado del mundo, donde pasan como 90 millones de personas por ahí, y cualquier cosa que pasa ahí se expande, se multiplica, es conocida en el mundo, y impacta el precio del petróleo, impacta el precio de los commodities, y le pone una presión adicional a los Estados Unidos y al presidente Trump. Que no olvidemos que estamos en el mes de marzo y en el mes de noviembre hay elecciones, y con un combustible promediando 3.45 el galón ahora mismo, promediando en los 52 estados, cuando hay estados que está a $8 el galón, como en California y en Los Ángeles. California es más grande que Europa entera, por ejemplo, imagínense, podría tener un sitio que esté a un precio y otro, pero en Los Ángeles hasta $8 el galón, imagínese usted. Entonces, dice el mando militar conjunto de Irán que ha comenzado a apuntar a bancos e instituciones financieras en el Medio Oriente. Y Dubái es el centro financiero del mundo. Las autoridades, los petroleros, 2 petroleros en aguas de iraní, y yo le decía ayer, sí, tú le puedes decir que lo va a escoltar, pero los seguros pueden asumir la línea naviera. Si me lo paga el seguro, pues no importa, mando el barco. Sí, pero los barcos no son no tripulados. Es con gente que van adentro. Y para tú montar entonces a esa tripulación sabiendo que le van a meter un torpedo, que le pueden meter un torpedo, o que va a chocar con una mina terrestre, una mina marítima, es como una ruleta rusa. Nadie quiere jugar así, más por una situación que se ha presentado. Entonces, Irak, como todos ellos van a decir que se ha violado la soberanía, que ellos se reservan el derecho de ripostar, pero olvídese que ellos no se van a meter en ese lío, no van a ripostar. Además, ¿qué le van a tirar ya a Irán de nuevo? Un misil más para aquí, ¿no? Cuando ya los Estados Unidos e Israel lo tienen totalmente pulverizado. Sin embargo, pulverizado en el suelo, pero no derrotados, en el sentido de cuál es tu objetivo al final del día. Ellos dicen, sí, si nos dan garantía de que no nos vuelven a atacar, entonces podemos. Pero mientras tanto ellos van a seguir en esto. Ellos van a seguir atacando. ¿Y qué pasa con eso? Imagínense ustedes, mira una decisión. Aramco está sacando el petróleo que puede por un gasoducto que no pasa por el Golfo de Occidente. Eso no tiene problema, porque por gasoducto, oleoducto. Pero, por ejemplo, la Compañía General de Puertos de Irak, de donde sale toda la producción iraquí, suspendió totalmente las operaciones en las terminales petroleras del país. Entonces, eso es lo que yo le decía que busca Irán. 4 navíos la noche anterior, el día anterior, 2 petroleros ahora. Por ahí no va a pasar nadie. Usted puede estar seguro. Entonces,
un buque granelero, porque por ahí pasa alimento, pasan minerales, pasa gas, pasa petróleo, pasan contenedores cargados de mercaderías. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que busca Irán? Esto que dice un analista del Southern Center en Nueva York, dice: los riesgos para la seguridad podrían hacer que un solo paso por el estrecho sea más caro que el margen de beneficios de la propia carga petrolera. Los riesgos, la relación beneficio-costo, ¿cómo voy a meter yo en eso? Lo que voy a ganar es menor que el riesgo que voy a asumir. Irán todavía, los analistas entienden que tiene entre 2.000 y 6.000 minas marítimas que va a tirar. Le pueden destruir todos los barcos y ellos lo van a montar en unos jet ski, la van a jondear por allá. Y luego, un barco que vaya a cruzar, cuando pegue ahí, nada más bate el grito, gracias. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué sucede? Que desde Estados Unidos no hay claridad del objetivo, de la estrategia, de end game. ¿Cuál es el objetivo final? Se han dado muchas explicaciones, dice Trump, y entonces el discurso también es incoherente, mezclado, es una ensalada de letras. Oigan esto, Trump, el discurso y las acciones, Trump sobre, podríamos aniquilarlos esta tarde, porque él está jugando como Atari, aniquilarlo. ¿A quién? ¿Va a matar los 90 millones de iraníes? Al régimen. El régimen no va a caer. Los clérigos nombraron ya a sus ayatolás. Podríamos aniquilarlos esta tarde. En una hora los eliminamos. No se sabe a quién. El ejército de su país podría aniquilar a Irán en una hora si realmente quisiera. Eso es Trump. Podríamos hacerle algo mucho peor. Vaya usted a ver, ¿qué es lo que le van a hacer? Le va a mandar otra hora a tirar una bomba nuclear, pero ¿contra quién? Contra los iraníes. Va a matar a los iraníes. Eso que va a provocar con todos sus hermanos islámicos de la misma zona. Es como si estuvieran hablando de un juego de Atari. Podríamos aniquilarlos esta tarde, literalmente nunca podrían reconstruir ese país. Ese es el objetivo, que ellos no puedan ver y atacar la isla de Kerch, donde están todas las instalaciones. El 90% de las exportaciones de Irán salen de ahí. Una isla que está a 25 kilómetros de la costa, donde están todas las instalaciones, almacenamiento petrolero y todo. Ve y ocúpala. Manda militares. No, porque si mandas tropas van a venir muertos para los Estados Unidos y eso se va a revertir. Tú que prometiste que no ibas a iniciar guerra, tú que querías que los otros ya te dieran el premio de la paz. Y entonces el ministro de Guerra dice que está ganando con un enfoque abrumador e implacable, como si estuvieran jugando una novelita, como si estuvieran narrando una novela de esa de radio. Dice Trump que el conflicto se terminará cuando él decida. Claro, cuando tú dejes de bombardear y todo, pero de ahí a ganar, ¿qué implica? Entonces, ahí es que yo le digo de la incongruencia. Eso dice él, lo podemos destruir en una hora, destruirlo que no puedan recuperar más nunca su país. O sea, ese es el objetivo. ¿Eso puede ser? No, por Dios. Entonces, por otro lado, dice que un diálogo con Irán es posible. Vean ustedes las contradicciones. Pero que depende de los términos. Pero tú no estás hablando de términos, tú estás hablando de destruir un país, de aniquilarlo completamente. Entonces, insinuó que, advirtió que dependerá de los términos. Que ha escuchado que los líderes iraníes tienen ganas de hablar. Una vez dijo eso de China y los chinos salieron diciendo cuando las tarifas, los impuestos, y los chinos salieron diciendo nosotros no hemos llamado a nadie, tuvo él que bajar los impuestos, cuando llegaron a 150, que ya ve que le puso y China le puso también. Porque esa es una de las maneras de Trump, porque aquí lo que se está es en diversos escenarios de guerra. Todo esto él lo dice para congraciarse y ver si a la población americana ya ganamos, hemos logrado lo que fuimos. No es verdad, usted no ha logrado absolutamente nada. Usted eliminó un viejo, sin irrespeto ni nada, el ayatolá, un anciano de 89 años, qué sé yo cuánto era que tenía, y ahora el hijo lo ha sustituido, jovencito de 56 años. Más radical que el que estaba. El poder detrás del trono que realmente era el que hacía y el que tiene las relaciones con las milicias de la Guardia Revolucionaria, el que controla todas las cosas de seguridad. O sea, el hombre que realmente manejaba.
El otro era el líder, el espiritual, toda su intelectual y todo ese tipo de cosas. Entonces, no han logrado nada. Y el petróleo a 100 y encampanado y no se sabe a cuándo siga. Entonces, dice que él, que está dispuesto, pero depende de los términos. Pero lo que acaba de decir arriba, todo eso lo está diciendo en un rato, después va a un discurso y sale con todo esto. Y esto es, hay muchos escenarios de guerra. Está ese de los periódicos, de salir en la primera plana, y el de allá. Y el de allá, el que la realidad es que Irán está bombardeando a todos los lugares donde puede, a Israel, a todos los países del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Irak, etcétera, etcétera. Ni hablar de las locuras que esa gente siempre han hecho en cuanto al terrorismo y su Hezbollah, los Hamas, los Houthis, que están vapuleados, pero no necesariamente andarán escondidos por ahí esperando su oportunidad. Entonces, esas son las cosas que yo digo, las contradicciones. Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, le dijeron que Irán tenía suficiente uranio para fabricar 11 bombas nucleares. Resulta que Steve Witkoff y Kushner son los dos que él manda a negociar con Irán, pero también el que va a Rusia. Pero el problema es que estos dos de uranio, ahora en su vida fue que oyeron esa palabra, posiblemente. Ellos lo que son real estate, vendedores de apartamentos en Estados Unidos. Y Kushner, su yerno, que tiene un fondo de inversiones. ¿De dónde pueden ellos saber que Irán tenía posibilidad para construir 11 bombas? Al final del día, a estos dos es que se le va a pegar la culpa. Él va a encontrar a quién culpar. Cuando no pase de nada y ahorita dice la victoria, ganamos, a lo mejor le pasan la parra en lugar de la victoria. Pero ese es Trump y las cosas como quiera no mejoran. Se liberaron el combustible, se inyectó, pero los precios como quiera disparados en las nubes. Le dije ahorita estaba en 93. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.